Hola amigos, bienvenidos a un video más. Nuevamente siguiendo con el tema de trazado y desarrollo de láminas. Tenemos este nuevo ejercicio que es una Y, pero con ángulos asimétricos. Como vemos aquí en el requerimiento, vemos que es una Y con tubería para fabricar de 305 milímetros, estamos hablando de 12 pulgadas, en platina de 3/8. Dos de ellos se encuentran separados a 80 grados, o sea, se encuentran en una inclinación de 80 grados, lo que implica que con el tercero se forma un ángulo de 140. Entonces no tenemos ángulos similares, sino que tenemos de diferentes ángulos. Este es un ejercicio similar al que vimos anteriormente, pero el que vimos anteriormente era de 120 grados todos sus ángulos. Bueno, inicialmente piden que este tubo de aquí debe tener una altura de 300 y que el otro tubo de acá debe tener una altura de 400. Entonces inicialmente vamos a desarrollar este primer tubo de aquí, ¿cierto? Y después desarrollamos este otro acá. ¿Por qué? Porque obviamente al ser ángulos diferentes, pues van a tener cortes distintos. Este va a tener un corte simétrico porque tanto este ángulo de aquí es igual al ángulo de acá, o sea que este corte de aquí es igual a este corte de acá, con referencia a este. Mientras que este otro tubo de acá va a tener este corte de aquí que va a ser similar a el del tubo de este de acá, pero va a tener un corte distinto acá, ¿cierto? Van a tener obviamente grados diferentes. Entonces, inicialmente para desarrollar acuérdense que si aquí se nos forma este triangulito, ¿cierto? Este triangulito aquí, en el cual el ángulo de corte de este tubo de acá, en este caso, como son 140 grados, ¿cierto? 140 grados. La mitad de 140, ya que este corte aquí viene siendo la bisectriz de este ángulo, significa que este ángulo que se nos forma aquí es de 70 grados. Lo que implica que el angulito que se nos va a formar acá va a ser el ángulo de este corte de acá va a ser de 20 grados. Entonces tenemos esta parte de acá, ¿sí? Donde nuevamente dividimos el círculo. Otra vez vuelvo y le digo, aquí como vamos a hacer en lámina rulada, trabajamos con diámetros neutros, lo que significa que a estos 305 le vamos a restar el espesor, en este caso este resultado viene siendo 9 milímetros, lo que implica que va a tener un diámetro neutro con un radio de 148 milímetros. Este viene siendo nuestro radio neutro, ¿cierto? Lo que implica que nuevamente vamos a dividir este ejercicio en 12 partes, ¿cierto? Cada partecita es de 30 grados, igual como hicimos con el ejercicio anterior. Aquí se nos van a formar estos triangulitos, ¿cierto? Un triángulo de 30, un triángulo de 60 grados, donde los dos van a compartir la misma hipotenusa, que viene siendo el radio. Y tenemos que calcular los catetos, para así con ellos calcular finalmente las alturas de cada uno de estos vórtices de aquí, de estas divisiones, que finalmente son las que nos están dividiendo pues el ejercicio, el tubo. Nuevamente, igual que el otro, se nos van a formar 4 puntos de corte. Aquí tenemos el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, que son los que tenemos que calcular. Entonces inicialmente vamos a calcular este triangulito de aquí, así como hicimos con el ejercicio anterior, ¿sí? En el cual vamos a tener este cateto aquí, que viene siendo el radio 148, aquí está el triángulo, el ángulo de 20 grados, que ya lo había mencionado, acuérdense que este ángulo acá es de 70, entonces el ángulo opuesto acá viene siendo de 20 grados. ¿Qué tenemos que calcular? Esta altura de aquí, este cateto opuesto. Entonces, para calcular el cateto opuesto, como tenemos el adyacente, normalmente nos vamos para la función de tangente, ¿cierto? Necesitamos calcular el adyacente. Al pasar para acá, la tangente va a multiplicar el opuesto, bueno, tangente es igual a opuesto sobre adyacente. Aquí me había equivocado. Entonces, como necesitamos hallar es el opuesto pasar para acá, la tangente alfa va a multiplicar el adyacente. Entonces simplemente es 148 multiplicado por la tangente de 20, nos va a dar que tiene un cateto opuesto de 54 milímetros. Como ya sabemos que la altura general desde acá hasta acá es de 300, simplemente estos 54 se lo vamos a restar a 300 y nos va a dar la medida 1, en este caso es 246.
Entonces ya simplemente aquí nos toca calcular las demás alturitas que se le van a sumar a estos 246 para hallar la 2 y la 3, ¿cierto? Ya tenemos la 1, también tenemos la 4, que es 300, que es la que nos dan en el requerimiento. Entonces para calcular la 2 y la 3, nos vamos otra vez a estos triangulitos de aquí, que son estos que tengo acá, el de 30 grados y el de 60, en el cual los dos comparten la misma hipotenusa, que viene siendo obviamente el radio, ¿cierto? 148. Vamos a hallar los catetos adyacentes. Para hallar los catetos adyacentes, pues simplemente vamos a multiplicar la hipotenusa por el coseno de cada ángulo. En este caso el 148 por el coseno de 30 nos va a dar 128. Y como ya sabemos que todo lo que sea por 60 grados nos va a dar exactamente el cateto adyacente, va a ser la mitad de la hipotenusa, en este caso 74. Entonces ya teniendo estas medidas, entonces ya sí podemos desarrollar los triangulitos que se nos van a formar aquí, ¿cierto? Los triangulitos que están aquí. Este primero de aquí, que viene siendo este. Obviamente para hallar esta distancia de aquí a acá, simplemente cogemos el cateto adyacente del triángulo de 30, que en este caso fue 128, se lo vamos a restar a toda esta medida de acá, que es 148. Y eso nos va a dar que este cateto de aquí es de 20 milímetros, es decir, esta pequeña diferencia de aquí. Ya sabemos que el ángulo es de 20, lo que tenemos que calcular es el cateto opuesto. Entonces 20 multiplicado por la tangente de 20 nos va a dar que este cateto opuesto aquí es de 7.3 milímetros. Lo mismo vamos a hacer para el otro triangulito que se nos va a formar aquí, ¿cierto? Vamos a tomar el cateto que nos dio del otro triángulo, que fue 74. Se lo vamos a restar a 148. Obviamente como es la mitad, pues sabemos que es 74 también. Es decir, la distancia de aquí a acá va a ser 74. Entonces vamos a multiplicar 74 por la tangente de 20. Nos va a dar que tiene un cateto opuesto de 27 milímetros. Es decir, 27 milímetros es la alturita de aquí a acá. Entonces ya después simplemente es que a estos 246 pues le vamos a sumar los 7.3 para hallar la medida 2 y 27 lo vamos a sumar con 246 para hallar la medida 3. Y aquí están. Entonces tenemos que la 1 es 246, la 2 es 253.3, la 3 es 273 y finalmente la cuarta es 300. Y aquí calculamos el corte de este tubo. Ahora vamos a calcular los cortes de los otros tubos, que viene siendo este que tengo acá. Ya sabemos que este ángulo de aquí, de este corte de acá, como es 80, sabemos que también este corte es la bisectriz de 80, significa que aquí hay 40 grados. Y como aquí hay 40 grados, el ángulo opuesto a esos 40 viene siendo 50 grados, ¿cierto? Entonces ya sabemos que aquí sería 50 grados. Este triangulito de acá, bueno, aquí en este de aquí se nos van a formar dos triángulos distintos, ¿cierto? En este primer corte de acá se nos va a formar este triángulo que está acá, que va a ser el triángulo exactamente igual al que ya habíamos desarrollado en el otro tubo, que es el que tiene 20 grados aquí. Y aquí se nos va a formar el otro triángulo, que es el que ya acabamos de darle el ángulo, que es de 50 grados, ¿cierto? Entonces simplemente nuevamente también dividimos el desarrollo en 12 partes, cada partecita de 30 a 60. Ya estos triángulos no los vamos a desarrollar porque ya los desarrollamos anteriormente, son las mismas medidas, no cambia nada. Entonces simplemente lo que vamos a desarrollar es este triángulo acá, porque ya estas medidas de este triángulo ya lo tenemos. Lo único que nos toca hacer es calcular la medida 7, que es la de acá, que simplemente a estos 400 le vamos a restar la altura que nos dio acá, ¿cierto? De este triángulo, que es este mismo triángulo que tengo acá, nos dio que fue 54, entonces simplemente a 400 le restamos 54 y aquí hallamos la medida 7, ¿sí? Que es de 346. Bueno, aquí se nos van a formar 7 medidas, ¿cierto? Porque como son dos ángulos distintos de corte, entonces ya toda esta línea obviamente no es simétrica, así que no se repite, entonces no son 4 puntos los que hay que hallar, sino 7, ¿cierto? Entonces tenemos el primero aquí, el segundo acá, el tercer punto aquí, el cuarto que es la mitad, el quinto, el sexto y el séptimo, así muy similar como cuando hacemos con los desarrollos para las virolas que van a formar un codo. Entonces ya aquí inicialmente pues hallamos la medida 7, que es la 346, entonces simplemente a estos 346 les vamos a sumar las alturitas que ya hallamos en el otro, ¿cierto? De este triángulo acá, que fue 7.3 para el de 20 y el de 74 que fue 27 milímetros. Entonces simplemente a 346 le vamos a sumar cada una de estas alturitas y ahí vamos a hallar la 6 y la quinta.
Ahora, para hallar la 1, la 2 y la 3, ya ahí sí desarrollamos este otro triángulo que está acá. Este triángulo que está acá es este que yo tengo aquí, donde tenemos otra vez el radio, que es la mitad pues del desarrollo del tubo, perdón, que es 148 del diámetro neutro, obviamente. Y tenemos el ángulo aquí que es de 50. Que tenemos que calcular el cateto opuesto a ese ángulo, que en este caso viene siendo este cateto de acá. Nuevamente 148 lo vamos a multiplicar por la tangente de 50 y nos va a dar que tiene 176.4. Entonces, como aquí hay 176.4, simplemente se lo vamos a restar a 400 y ahí vamos a hallar la primera medida, que es la altura acá, que nos dio que es 223.6 milímetros. Entonces estos 223.6 milímetros simplemente nos va a tocar sumarle las alturitas de cada uno de estos otros dos triángulos que se forman acá. Estos triángulos de acá son muy similares a los de acá en cuanto al cateto adyacente. Lo que va a cambiar son los grados. ¿Por qué? Porque acá tenemos que son 20 grados, pero los catetos son los mismos. Va a ser también de 20 y de 74. Digo que acá cambian los grados porque obviamente los grados de acá son de 50. Entonces son estos dos triángulos que tengo aquí, el de 20 y el de 74, pero con ángulos de 50. Entonces para el de 20 por la tangente de 50 nos va a dar que tiene un cateto opuesto de 24, y para el de 74 nos va a dar que tiene un cateto opuesto de 88.2 milímetros. Entonces estas medidas las vamos a sumar a los 223.6. 223.6 sumándoselo a los 24 nos va a dar que es 247.6, y 223.6 sumándoselo a 88.2 nos va a dar que es 311.8, viene siendo la medida 3. Entonces ya con eso, amigos, pues calculamos ya todas las medidas de este desarrollo, que vienen siendo las primeras, que vienen siendo estas, perdón. La primera que viene siendo 223.6, la segunda que viene siendo 247.6, de aquí hasta acá. La tercera de aquí hasta acá, que viene siendo 311.8. La cuarta, que es la que nos da en el requerimiento, que dice que es 400. La quinta, que es 573, ¿cierto? Que fue sumando los 346 con la medida de 27 de este ángulo de acá, ¿cierto? Y la sexta, que fue 353.3, que también fue sumándole a estos 346, lo que nos dio en el primer triangulito, que fue de 7.3 milímetros. Y finalmente la séptima, que es de 346, que ya se la habíamos hallado inicialmente. Entonces, ya teniendo ya todos esos valores, entonces ya ahora sí procedemos a hacer el cálculo del desarrollo de cada lámina. Nuevamente les digo, esta es la formulita para la fabricación de la tubería, donde utilizamos el diámetro neutro multiplicado por pi, y ahí hallamos la longitud de nuestra platina, ¿cierto? Entonces 296 por 3,1416 nos va a dar que es 930. Como el desarrollo lo hicimos en 12 partes, entonces se divide en 12 partes y nos va a dar que cada fracción es de 77.5 milímetros. Entonces para el primer tubo, este tubito de aquí, ¿cierto? Desde que hicimos este desarrollo de acá, nos viene quedando de la siguiente manera. Le vamos a tener un rectángulo de 930 por 300 y tenemos cada una de las medidas que debemos de plasmar, la 1, la 2, la 3 y la 4, y ahí se repite 3, 2 y 1, ¿cierto? Empezamos a trasladar las alturas que habíamos hallado inicialmente a cada uno de esos puntos, y ya sencillamente pues unimos con unas líneas semicurvas cada uno de esos puntos. Para el otro tubo nos viene quedando de la siguiente manera. Nuevamente aquí ya el rectángulo un poco más grande, es de 400 por 930, también dividido en 12 partes, cada una de 77.5, y sobre cada una de ellas vamos a plasmar las medidas halladas de cada uno de esos puntos, pues de la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la séptima, ¿cierto? Y aquí se vuelve a repetir para acá. Y finalmente pues unimos con una línea semicurva cada uno de esos puntos, y ahí nos va a dar el desarrollo para esta Y con ángulos asimétricos. Entonces nuevamente, amigos, pues los invito a que se suscriban si no lo han hecho, y estaremos pendientes para un próximo video, que todavía seguimos con este tema de trazado y desarrollo de láminas, que es un tema bastante extenso. Son muchos los procedimientos que tengo por compartirles en esta rama, así que estaremos pendientes para un próximo video.